Bueno, lo prometido es deuda. Acá estamos con el presidente de Guaraní, Antonio Franco. Hablamos con Patricio Bedoya. Somos de alto vuelo. Estuvimos acá el último fin de semana para lo que fue esa derrota de la Franja, esa eliminación del torneo regional federal amateur. Una eliminación temprana que nos dolió y mucho. Patricio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emiliano. Sí, así es. La verdad que sumamos otro fracaso en lo deportivo, que por ahí siempre digo que todas las veces que te toca perder duelen, pero esta creo que fue la que más sacudió, porque creo que teníamos con qué avanzar y con qué ascender este torneo, así que la verdad todavía impactado y con esa angustia de no poder lograr el objetivo. De 100 partidos que puede llegar a jugar Guaraní contra el Nacional de Puerto Piraí acá, de 100 partidos que puede jugar contra Central Iguazú acá, se puede perder uno y se perdió. Bueno, la verdad que eso por ahí es lo bueno que tiene el fútbol, como así también nosotros le ganamos a Independiente acá después de salir campeón del mundo. Bueno, esto es lo bueno que tiene el fútbol, digo yo, y es lo que es tan apasionante, porque te da la chance que cualquiera le puede ganar a cualquiera y bueno, eso ocurrió esta vez acá. Uno, bueno, se siente mal por todos los jugadores que trajo, por toda la expectativa que se creó alrededor de este grupo de trabajo. Entonces, y yo lo venía diciendo que ascendamos o no ascendamos iba a ser mi último torneo como presidente de Guaraní, entonces quería darle ese anhelado ascenso que lastimosamente no ocurrió. ¿Por qué esa decisión, digo? Pase lo que pase, me voy de Guaraní. ¿Qué pasó? No, la verdad que por ahí, bueno, vos que estás más al tanto, o la gente que está alrededor, sabe que esto es un gasto continuo. El gasto lo hacemos nosotros, bueno, Mirta y yo y Mirta, que bueno, la verdad que no podemos seguir gastando la plata que se gasta acá en el club, entonces por ahí de decir ya de este momento, sabiendo que faltan 6-7 meses para que haya asamblea, pero para que los que se sientan en condiciones o puedan afrontar este compromiso, sepan que de mi parte no va a haber una oposición. O sea, vos no te presentás en la próxima. No, a ver, pero a ver, convengamos algo, por eso es lo que yo digo. Yo cuando asumí de presidente de Guaraní, era porque Roberto Enríquez se quería bajar del barco, se quiso bajar por diferentes problemas. Entonces yo asumí el compromiso porque se iban a dejar de jugar estos torneos regionales o el torneo federal A que estábamos participando en ese momento. Entonces la decisión mía fue, antes que Guaraní abandone, nosotros tomar el timón del barco y llevarlo a puerto. ¿Sí? Lamentablemente nos tocó descender. Pero bueno, ya ese torneo empezamos con un gasto importante, donde bueno, gracias, como siempre decía, al apoyo de mi familia, a mis hermanos, digo no, a Mirta, mi mamá, a mis hermanos, que fueron los que me ayudaron en lo económico para poder pasar ese Federal A, que fue muy costoso en cuanto a jugadores y a traslado. Hotelería y demás. Sí, por supuesto, todo lo que fue ese torneo. Y gracias a Dios pudimos terminarlo, no de la mejor manera porque descendimos, pero sí siempre concentrando, viajando, y siendo un equipo competitivo. Por ahí no se nos dieron los resultados, estuvo Sebastián Pena, estuvo Pico, no sé. Navaroni, estuvo Nazareno. No. En ese torneo te digo del Federal A. Claro. Entonces, ya te digo, ahora por lo pronto la idea es ir abriendo la ventana, las puertas, para que se arrime la gente, que vean quién está capacitado, quién está en condiciones de asumir este compromiso. Y de no ser así, bueno, seguiremos, porque la idea no es dejar abandonado a Guaraní, sino es justamente que la gente que se quiera presentar no me vaya a ver a mí como una oposición, o que crea que yo me voy a enojar porque vienen a querer ser parte
¿De la comisión directiva o de la presidencia del club? Si hago memoria rápido, me acuerdo que creo que en tu primera asamblea, después, o sea, ya presidente, hubo una especie de oposición que se quiso presentar y no prosperó, no sé si te recordás, ahí acá en el salón que hubo otro candidato ahí que quería levantar la mano y proponerse. Sí, sí, por supuesto. A ver, siempre digo que ante todo la responsabilidad, el respeto hacia la institución es lo primordial acá, entonces todo el que venga a presentarse tiene que tener como debe ser su cuota de socio, su tiempo de socio en el club, y que bueno, uno como está acá siempre ve lo que le va haciendo falta a Guaraní y uno, bueno, ustedes vinieron hoy y ven cómo está el lugar, creo que no sé qué campo de juego o qué instalaciones de qué club de fútbol ustedes ven que están así como está Guaraní en este momento. Entonces ustedes son los fieles testigos de que no muchos clubes de fútbol están así en estas condiciones como está Guaraní. Creo que siempre los mantenemos, o Mirta ya dirigencialmente hablando, mantiene todas las instalaciones en orden. Entonces la verdad que gastamos más acá que en mi casa manteniendo esto, ¿no? Siempre digo que esto es lo que se ve de afuera, lo que se ve día a día, entonces ven que el club está prolijito, ordenadito, no entramos en cuentas, yo no hipoteco las cosas de Guaraní para llegar adelante un torneo y sí, lo que sí me hipoteco soy yo, o sea, yo soy el que entra en los gastos principales, donde por eso mismo digo que no podemos seguir por el tema de que ahora ¿Estás gastando tu plata? No, pero no porque es mi plata, sino que porque no se puede seguir con este ritmo de gastos, donde para este torneo, ahora para arrancar nomás, gastamos más de 15 millones de pesos y no y no se ve nada, o sea, entonces, a ver, yo siempre digo que la plata sirve para hacerse uno feliz, hacer las cosas que uno quiere, pero si no, de lo contrario, la plata guardada, esos 15 millones de pesos en mi casa, no me servían para que yo haya intentado dar este último golpecito para que Guaraní ascienda, que iba a ser lo que a mí me iba a volver feliz, digo, ahí sí. Porque ahí está el instrumento que es la plata para llegar a uno a ser feliz, en el sentido de que si Guaraní ascendía o le iba bien, uno iba a estar feliz viendo que su club y el club de sus amores le está yendo bien, entonces esa ¿Qué falló, Patricio? ¿Qué faltó en este armado de plantel? ¿Qué jugadores trajiste? ¿De quién te hiciste cargo? Che, yo quiero traerlo a este 9, a este central, a este arquero, porque sé que sos un tipo que por ahí mira mucho fútbol, que debe recibir muchas ofertas de jugadores que quieren venir. ¿Cuál fue tuyo o quién armó el plantel? ¿Cómo fue? Para que pase lo que pasó. Yo digo que siempre la responsabilidad de todo lo que pase acá en Guaraní es mía. ¿Pero te haces cargo vos? No, yo me hago cargo porque es así. O sea, yo fui el responsable de traer a Duto, de traer a John, y si ellos trajeron los jugadores, por ende, yo fui el responsable que lo trajo a ellos. O sea, así que acá si hay un responsable soy yo. Por eso digo que siempre en los momentos malos es a donde a mí me gusta aparecer. ¿Qué pensás cuando te pegan en las redes, cuando decís, lees las redes? Antes me acuerdo que leía mucho y contestaba, ahora ya no contestaba, que está bueno. Pero ¿qué pensás cuando lees eso? Que se vaya, que traiga más jugadores. Lo que pasa es que la gente, la gente por eso habla, uno que va a ver los partidos de la liga, nunca vio a nadie, o sea, somos los mismos 40, 50 o 100 de siempre, y los que hablan en las redes sociales no saben ni cuánto vale una pelota. Entonces vos, para venir a ver esta práctica acá, hay 10 pelotas y vale 25.000 pesos cada una, son 250.000 pesos. Se pierden 2 pelotas por partido, son 50.000 pesos. Tenés 125.000 pesos de la policía, ahí nomás tenés 175.000 pesos, más los controles, tenés para abrir el campo para abrir el partido, más 185.000 pesos los árbitros, entonces ahí nomás tenés 400 lucas. Entonces, de esos 400.000 pesos, la gente viene y eso por ahí es lo que están opinando, hasta manguean para entrar gratis. Entonces, y el manguear ya estoy hablando en un lunfardo que, viste, meterle muy el ratonerismo, viste, meterle a la conversación esta, pero la verdad que no saben, pobrecito, que uno cuánta plata gasta acá, y esta plata que yo digo que la gasto porque la saco
del complejo que estamos armando, el country que estoy armando de Arco Arco de Paraná, bueno, que ya todo el mundo sabe que están las cosas, que está mi hermano también con Puerto Ambiguá, que colabora, que está mi otro hermano con La Soñada, que colabora. Entonces, es todo familiar acá y por eso siempre le doy las gracias a Francisco de Ícaro, a Rosamonte, porque fue siempre la gente que nos acompañó desde cuando no teníamos nada, y vio que había algo en nosotros que daba transparencia a lo que es el mundo futbolístico de Guaraní. Déjame decirte un par de nombres y dame tu respuesta. Jonathan Junque. No, por eso, a ver, de los mercenarios del fútbol yo no quiero hablar, porque la verdad que por ahí veo que yo cuando dije unas declaraciones por ahí hace poquitito en Fórmula Tuerca, donde dije lo que para mí era este muchachito, ¿no? Que pasó por Guaraní, que bueno, que de acá saltó a Almagro, de Almagro fue a Estudiante, dice, no, que vino por la camiseta, no, vino, cobró $1.000.000 antes que venga, pues se lo pagué yo, de mi plata. Entonces él se fue con $1.000.000 acá y era dos partidos. No, pero no por 2 partidos, podría haber jugado 15 minutos y si se lastimaba está todo bien porque son las reglas del juego, pero este muchacho vino sabiendo que estaba lastimado y poniendo como escudo a Guaraní como que venía por el amor a la camiseta, y yo estaba sabiendo que el chico se fue cobrando por adelantado, o sea... ¿Y por qué pagas por adelantado? Y no, pues a mí bueno, a todos le pagué por adelantado, a todos le pagué por adelantado prácticamente. Entonces la verdad que eso por ahí duele, porque si un tipo con la trayectoria ya que tiene este muchacho, no hace falta terminar su carrera de esta forma. ¿Te escribió? No, ni me va a escribir. Y esperemos que no nos crucemos. Pero no por el, a ver, ya te digo, la plata va y viene, pero cuando uno es mala leche en la vida, y yo siempre soy de la idea de que Dios ve todo, y Dios me proveyó todo lo que yo tengo hoy en día, que no será mucho, pero ayudó a que Guaraní tenga un buen pasar en estos últimos 3, 4 años. Cuando uno mete mucho a Dios en su vida, y este muchacho lo metía, yo digo, o sea, se ve que se está equivocando los caminos de él en cuanto al hablar así de Dios, porque la verdad está ocupando, claro, lo está mal ocupando, pero por eso, justo arrancaste con el peor, y digo, porque claro, los mercenarios en el fútbol, y esto, el tema de las apuestas ahora y todo esto, es lo que le está arruinando a este deporte tan lindo, ¿no? Pero vos volvés a repetir lo de Junque y la gente dice, y bueno, pero se fue Junque y vino por amor. No, papá, escuchame, te estoy diciendo, vino porque le pagué adelantado $1.000.000. Entonces no vino por amor a la camiseta, vino por $1.000.000 que cobró adelantado. No, bueno, pero vino, no, pero vos porque vos no le pagaste, o sea, vos tenés que estar aclarándole toda la ecuación para que el tipo diga, no, pero volvió, o sea, viste, entonces al resentido, al tipo mala leche que está detrás del teclado, vos le decís que pagaste $1.000.000 y después te puede salir con un martes 13 como diciendo, bueno, pero la plata la sacaste, te regaló, no sé, el pombero, viste. Entonces, ahí está la gente que no entra en raciocinio cuando vos le explicás que el arquero te salió $800.000 adelantado. Te digo otro nombre, sí. Pero con una pregunta de por medio. ¿Esperabas 15 minutos de Barinaga en Puerto Piray? Yo sí, lo esperaba. No, bueno, por eso, hablar de cada jugador, en el caso de Cristian es diferente porque es un amigo, es un hijo, es un hermano, es alguien que yo quiero mucho, a él y a su familia. Entonces, de él no prefiero, del único que no voy a decir nada porque, pero como te digo, todos cobraron adelantado, todos prácticamente cobraron adelantado, entonces yo esperaba más de todos, por eso por ahí también uno adelanta esto que se quiere ir, que quiere darle lugar a otra persona, porque te come la cabeza. Esto no es que te come solamente la plata, sino que
la verdad que me di cuenta ya en Puerto Piraí que estaba saliendo de los cabales con el tema, me estaba saliendo yo, digo, ¿no? Tanto me costó todo este tiempo, estos 8 años, viste, tratar de demostrar que uno no es malo, que uno no es esto, que, viste, ir demostrando y decir, bueno, no, yo no tengo que demostrar nada, o sea, uno es como es y tenés que vivir tu vida como tiene que ser, pero igual, ya te digo, uno trataba de demostrar y allá en Puerto Piraí vi que se me estaba saliendo la cadena, que es lo que no quería. ¿En qué momento? ¿Cuando te fueron a buscar ahí después del partido o antes cuando te mandaron a un vestuario enfrente? Bueno, eso del vestuario enfrente, que no era un vestuario, claro, que era pensión abajo de la tribuna. Entonces digo, ocupan esos recursos, ¿viste? Vos viste como yo estaba el partido anterior acá, yo quería ganarle a Central Iguazú, ¿eh? ¿Sí? No quería que empatemos ni que perdamos. Entonces, y porque eso se lo dije a los jugadores, todo Guaraní tenemos que terminar como un grande. Bueno, terminamos perdiendo y como equipo chico, entonces eso te vuelve a recontracalentar más de lo que te venía caliente ya de Puerto Piraí. Entonces ahí es que uno va diciendo, bueno, mi etapa acá está concluida porque ya no le encontrás respuesta en lo futbolístico, en lo motivacional, de que la gente, bueno, la gente sí, bueno, los chicos atrás del arco es lo que nos mantiene vivos. Una bandera te hicieron. Sí, bueno, eso hicieron los chicos, pero por ahí ni miré ni pude contestar porque la verdad que me fui tan malo de ese partido que la verdad que vi que me mandaron por Facebook la bandera, pero acá en la cancha no la vi, así que agradecido por la bandera, por el gesto y bueno. ¿Por qué crees? Y esta es una pregunta que me hago también, hasta profesionalmente hablando, porque a mí me encantaría que Guaraní esté en un... Ascendencia, ¿no? A medida que vas pasando de ronda, se va a ascendencia, ¿no? A medida que vas pasando de ronda, se va ampliando esta bola de nieve, ¿no? Que va siendo más grande, y era conveniente tumbarnos ahora y no después. Entonces le salió bien la jugada, nos mataron en todos lados. Entonces... Sí, porque en Iguazú también te anularon un gol. No, nos anularon 4 goles en todo el torneo ahí en los 3 partidos que jugamos. No tenía que ganar, Guaraní, entonces, a ver, aparte de la decisión que tomo, otro de los factores, digo, ¿no? Porque poniendo plata, poniendo esto, poniendo el equipo, trayendo los jugadores, trayendo lo que se había que traer, te toca quedar afuera en esta primera instancia donde vos sabés que tenés el equipo, porque nadie fue superior a Guaraní. Vos decís, sí, pero perdió, bueno, un error en el último minuto, el empate acá, anulándonos goles acá, anulándonos goles allá en Iguazú, en Piraí un gol en contra, cobraron posición adelantada. Increíble. No le dio ni la cabeza para decir fue falta, no, cobraron posición adelantada. Entonces si decían fue falta, no, absurdo. Pero era más transparente por lo menos la salida, ¿no? Pero a ver, acá no hay que poner muchas excusas. Yo se los dije en la presentación de la camiseta del plantel, como te lo decía hoy a vos, porque me siento yo responsable también de esto, porque también había dicho que lo iba a tomar más como hincha que como presidente. Entonces fue tal cual lo que hice, me dediqué más a la parte de venir a verlo como un simpatizante, como un hincha, y no tomarlo como un dirigente, que es la parte también donde uno falla. Por un hincha que puso una moneda, ¿fuiste? No, sí, por eso te digo, la moneda me hubiese gustado que sea teniendo un equipo protagonista. ¿Te ayudó alguien, Patricio, en esta campaña? Porque me acuerdo que en la previa habíamos hablado y estabas esperando un llamado. No, el gobernador, la verdad que, bueno, el ex gobernador saliente, la verdad que siempre digo que yo no lo pude ocupar más como dirigente, yo acá en Guaraní, me he equivocado, siempre yo voy a la chapa, hablando en lo automovilístico, entonces, y otra de las cosas también que suma a tomar estas decisiones, que yo no soy político ni dirigente, yo vine por amor a Guaraní, o sea, yo no soy un dirigente que quiero que si Guaraní ascendía me den un título del mejor dirigente del año, porque no me interesa, ni político, y no ando atrás de los políticos pidiéndole para que Guaraní participe, y nunca me van a ver atrás de un político pidiéndole.
y con este gobernador que viene, menos todavía. O sea, no tengo nada contra el gobernador que viene, pero digo... Viene a la cancha a veces. No, pero que venga, me tiene, o sea, está bien, que venga como un misionero más, me tiene sin cuidado. O me gusta que venga como un misionero más. Sí. Pero por eso digo, entonces por ahí soy yo el que le está haciendo mal al club al no rodearme de dirigentes políticos o de dirigentes que puedan venir a colaborar al club. Entonces son todas las situaciones que voy diciendo que me están alejando más a mí de Guaraní, porque hay que darle, yo digo que Mirta, una excelente dirigente, es la que hace todo acá en Guaraní. Yo lo único que hago es tomar decisiones y poner plata. Entonces, no tomar decisiones y poner plata, digo, y la verdadera dirigente es ella. Ella es la que gestiona, la que mueve. Vos fuiste en su momento el que me acercó al gobernador. Ella es la que habla con Oscar, la que hablaba con Oscar, la que él tan gentilmente siempre le respondió. Por eso digo que el error mío fue no estar más con él, sabiendo que es una excelente persona y que sin lugar a dudas iba a colaborar con el club como lo iba a hacer en este torneo, ¿no? Nada más que quedamos afuera, entonces ahora, y bueno, justo hubo este cambio de gobierno donde tenemos que esperar que nos mande algunos recursos para terminar de pagar este plantel tan costoso que tenemos, que si no superaría ampliamente la moneda que te dije. ¿Cómo fue la charla con los jugadores que se fueron? Con los Campuzano, con los Daniel Cáceres, con los Enzo Bruno, que yo esperaba un montón de Enzo, no lo vi muy bien. ¿Cómo fue esa? ¿Te sentaste a hablar, digo? Con no, la verdad que con los que voy a sentarme a hablar son con los chicos que están hoy acá, para que sigan, para que defiendan los colores de la camiseta, todo este torneo que se está participando de la liga. Entonces, a esta gente hay que tenerla bien, a estos chicos son los que se merecen que yo les dé mi punto de vista. Los que se fueron son, no quiero decir tan mercenarios como el primero, pero son así. No, vienen por la plata y por ahí el proyecto o verle salir campeón a Guaraní poco y nada les interesa de este plantel, del plantel anterior, que antes de que termine ya tenía arreglado para irse a Gimnasia y Tiro de Salta, a Boca Unido, a Camionero, a Montemaí o al que sea. Entonces la verdad que... ¿Eso te molestó, digo, porque fue una final? No, eso molesta, todo molesta. Y viste, cuando uno toma la decisión, ya te digo, es por la gota que rebasó el vaso, pero que se van formando todos estos obstáculos que uno intenta ir superando, pero a la vez nunca lo logra por esto que te digo, que son gente que viene sin ese ánimo, sin la gloria, exactamente, sin ese ánimo, sin buscar la gloria, el objetivo, pero nosotros también, cuando traemos gente afuera, nosotros ya estamos, este es el cuarto torneo, el quinto con el del Federal A, donde buscamos al jugador misionero, lo buscamos por todos los medios, y la verdad que se agotaron las instancias. Jugamos 2 torneos de liga donde no salimos campeones con jugadores de acá de la casa. Bueno, acá ya vino para este último torneo, no fue tenido en cuenta, pero ya estuvo Urunaga, ¿cómo es? ¿Dónde juega? ¿Dónde juega? No, Urunaga, Nico Zarza. Bueno, no, estuvo en el otro, ¿cómo es? Pucha, se me hizo una nube. Bueno, todos los chicos de acá, de acá del fútbol local que vinieron a Guaraní, que todos están sabiendo. Entonces, con relación a la pregunta ya que me había dicho hoy, que acá se le dio la oportunidad a todos y todos saben quién le da y quién no le da para ponerse la camiseta de Guaraní. No es que te pones la camiseta y salís y jugás, porque acá hay que ser realista, que te tiemblan las piernas y por ahí estos chicos no están todavía preparados para semejante, ¿cómo es? Compromiso, exactamente. Patricio, ya para ir cerrando, ¿no? Esta nota, muchas gracias por los minutos, por venir, por tomarte el tiempo.
Cuando mirás a tu costado, pensando en la asamblea, creo que es en junio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves alguna cara que tenga intenciones de armar una lista, de subirse a este mundo guaraní? No, por eso yo ya te digo, el tiempo es prudencial, no es que claro, pero en este tiempo vengo en abril, mayo, decir, bueno, no voy a seguir, busquen un nuevo reemplazo. De hoy hasta junio tienen tiempo de acercarse, o de no acercarse, pero involucrarse con los chicos con esto, no conmigo, con esto, empezar a ver. Mirta está comprometida, Gustavo Cardoso está comprometido, Rubén Elman, no sé, estábamos viendo ahí. Sonó también, mucho ese nombre. Sí, yo intenté de cosas, pero por ahí los tiempos políticos de él no lo permiten, entonces acá tenés que tener tiempo y compromiso. El compromiso que se asume es de un guaraní protagonista, de un guaraní que quiera participar. No es de que le tengan que decir, a mí nadie me tiene que decir guaraní está o no está para participar. Yo te digo guaraní está para participar si yo soy presidente. Ese es el objetivo mío de presidente, no de dirigente. Yo como hincha digo, guaraní participa si yo soy presidente. Entonces, si hay otro presidente, valga la redundancia, yo en mi caso no puedo permitir que diga que un segundo le diga guaraní va a participar o no va a participar porque el gobierno te va a dar o no te va a dar la plata. Es importante que ayude el gobierno, es importantísimo. Pero si no ayuda, muchísimas gracias, guaraní participa. Ese soy yo presidente. Bien. ¿Qué dice en tu brazo? No, en las malas mucho más. Bueno, ojalá así sea para... Sí, por supuesto. Yo estoy a full con guaraní, siempre voy a estar. Me crié acá en Villa Sarita, soy de Villa Sarita y amo este club. Y ya te digo, yo daría un paso al costado si se suma gente y de lo contrario voy a seguir estando en guaraní como presidente. No es que estoy haciéndome que me vengan a chupar la media, porque a mí no me gusta chupar la media, ni que me chupen la media. Sí. Entonces, si no aparece ningún presidente, yo voy a estar siempre colaborando. El club solo no va a estar nunca. Bien. Eso que quede bien claro. Si viene otro, te van a contar acá a la vuelta, a vos. A mí me pueden encontrar en cualquier lado. ¿Para cosas así? No, por la hincha que hablan atrás del teclado, así. No, sí. No. El presidente, no, si viene otro presidente, no, yo voy a estar acá, siempre en el mismo lugar, acá sí voy a estar mirando el partido, sí, eso olvídate. ¿Va a ser un expresidente que ayuda o un expresidente de esos críticos? No, yo siempre voy a ayudar a Guaraní, siempre en todos los procesos de Guaraní. Mi papá lo trajo a Tono Pérez presidente del club, mi padre lo trajo a Tono Pérez presidente del club. Y yo en toda la gestión de César, y tanto de César como de Roberto Enrique, estuve colaborando firme con ellos. Las luces las conseguí, todas estas luces que ustedes ven acá, las conseguí yo en su momento, con un subsidio del señor gobernador en ese entonces, Mauri Clos. Pero las luces las conseguí yo. Entonces por eso te digo, todos los charlatanes estos del teclado, que sigan opinando, y la gente realmente que quiera guaraní, sabe qué hago yo por guaraní día a día, no solamente en el momento de los torneos, porque al momento de los torneos, o si Guaraní asciende, aparecen todos esos fantasmas que vienen a querer opinar grande del fútbol y que todos sabemos que nunca estuvieron. Patricio, muchas gracias. No, gracias a vos, Emiliano. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, fue parte de la nota de este canal de Alto Vuelo que está en lanzamiento, la primera con Patricio Bedoya desde el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, que ahora va a esperar un tiempo para volver a la acción, seguramente buscando otra vez el sueño del ascenso. Bueno, ustedes lo escucharon, veremos si es con Patricio Bedoya de presidente o se anima a alguien a hacerse cargo del más grande de la provincia.